por ¿Y qué, eso. y qué tan niñas están? Pues tiene 8 meses y la otra tiene 2 años. Uy, no, pues entonces, si queda dormida, vamos a comprender. Muy bien, vamos a comenzar. Bueno, creo que no se está transmitiendo, ¿verdad? Vamos a comenzar con la materia, que como ustedes saben se llama forma de pago internacional. Dejamos tarea, lo vamos a retomar más adelante. Primero vamos a comenzar con una especie de retroalimentación muy breve para, si estamos descanchados, poder entrar en sintonía. Como lo platicamos, la pertinencia de esta materia pues tiene que ver con la conciencia de ustedes como profesionales del comercio sobre algunas cosas que no son muy comunes en las áreas en las que nos desarrollamos, como son las políticas monetarias, las políticas comerciales, las políticas bancarias y todas estas estrategias que componen una parte del tejido fino de nuestra economía mundial. Desde luego México, en la perspectiva de un socio comercial importante del bloque más relevante de las naciones, pues tienen un perfil estratégico. Hay algunos economistas, algunas consultoras que dicen que más o menos para el 2025 México va, para empezar, México ya está rankeado como uno en el ranking de los 15 mejores países del mundo, ¿no? ¿Recuerdan cuántos países existen en este gigante azul? ¿Se acuerdan? ¿No? No. 194 países son los que están registrados, eh, unos más, unos menos, por la cuestión de las guerras, de los conflictos de Estado, etcétera. Pero tener el lugar número 15 de 194 a mí me parece un buen número, ¿no? 194, 196 países. Entonces, para el 2025 México va a experimentar, si la economía no sigue en declive como hasta el momento está pasando, no solo por la cuestión de la contingencia, sino también por los temas administrativos y de los cambios de gobierno, pues esperemos que haya un avance en materia económica. Para poder hablar de avances económicos, pues tenemos que hablar de políticas públicas, de políticas monetarias, de políticas financieras que nos permitan desarrollar condiciones de crecimiento. Entonces, justo eso es un poco de lo que vamos a ver en esta materia, como ya lo platicamos en la primera sesión. Objetivos para la materia, que ustedes comprendan el complejo mundo del ámbito bancario, y vamos a revisar otros aspectos importantes como la composición del dinero, la función, cómo es que se crea, que ya vimos una especie de introducción o de manera muy breve en la sesión pasada, pero además que empecemos a pensar con perspectiva. ¿Qué significa esto? Bueno, el mundo como lo conocemos el día de hoy tiene obedece a diferentes aspectos de crecimiento y de diferente índole. Entonces nosotros tenemos que aprender a pensar o el analizar el por qué las decisiones de nuestras naciones, el por qué las decisiones de nuestros gobiernos. No me acuerdo si la clase pasada les platiqué, pero me parece que sí, de la razón de ser de las reformas estructurales del famoso pacto con México, por México en el periodo de Peña Nieto, ¿se acuerdan? ¿No? Bueno, ¿recuerdan el pacto por México? A ver, profe, díganos más específico. Ok. Cuando hay cambio de gobierno, que sale el presidente Calderón y entra el presidente Peña, hubo unas reformas estructurales. ¿Qué significa que cuando hablamos de una reforma estructural? Que estamos modificando algo altamente relevante para nuestra nación. Toda la percepción económica para saber qué país tiene más riquezas se basa en aspectos muy específicos, como la salud pública, es decir, el sistema de salud que tienes y cuáles son sus estándares, la educación pública, es decir, cuál es el nivel educativo de la mayoría de tus ciudadanos, está la parte de empleo, que quiere decir qué tanto empleo generas, qué tanto empleo produces. El punto número 4 podría ser la calidad de vida, y la calidad de vida justo es qué tan felices se sienten las personas de estar en tal o cual nación.
Y bueno, estos son las reformas estructurales. En ese sentido, cuando llega el presidente Peña, lo primero que hizo fue poner de acuerdo a las cámaras, la de diputados y la de senadores, que recuerdan que les explicaba, me parece que en la materia de legislación, el proceso del legislativo, cómo es que funcionan las iniciativas de ley, los aranceles, ¿sí recuerdan? Ok. Entonces, como cualquier iniciativa, aunque sea propuesta del presidente, debe ser votada por diputados y senadores. En ese sentido, todas las reformas que propuso el presidente Peña para reestructurar México debieron haber sido votadas por la Cámara de Diputados y por la Cámara de Senadores. Entonces, el hecho de que los senadores y los diputados, aunque hayan sido de diferentes ideologías, de diferentes corrientes políticas, hayan aceptado modificar algunos artículos de muchas leyes generales o federales, eso fue lo que se denominó Pacto por México. ¿Cuál es la relevancia histórica? Pues que ningún presidente lo había logrado. En la historia de México como nación, jamás ningún presidente había logrado poner a todas las cámaras de acuerdo para poder sacar adelante las reformas estructurales. Se dijo mucho de cuál fue la circunstancia. Lo que a mí me parece es que fue un momento crucial porque quienes estaban en funciones como diputados o senadores no eran personas nuevas, o sea, no eran diputados o senadores de 6 meses, sino que ya comprendían cuál era el proceso y que muchos de nuestros acuerdos y tratados internacionales estaban colgando de un péndulo. Les pongo nada más en perspectiva. Chile, por allá del 2007, 2010, hizo estas reformas estructurales a la reforma de energía, a la reforma de telecomunicaciones, a la reforma educativa, porque ya era necesario. Todas nuestras constituciones, hablo pues de México hacia abajo, pues fueron dictadas allá en los 80s, modificadas o remodificadas en un aspecto muy básico de su estructura legal o del concepto, pues, que es la Constitución, pero lo que trato de decir es que ya eran leyes muy ambiguas. Ya México no era como lo fue en los 80s, México no era el México de los 70s, México no era el México de los 50s, ¿no? Que son algunos años donde hubo reformas importantes en materia constitucional o de estructura federal. Entonces, en ese sentido, el Pacto por México venía bien a las reformas de fondo de la nación y el hecho de que hubiéramos logrado el Pacto por México como nación, pues permitió que en 2017 eventualmente fuéramos un campeón de exportaciones, que eso sí lo vimos la clase pasada. También permitió mejorar la calidad educativa, porque crecimos en el ranking de los 50 países mejor evaluados. Crecimos, escalamos, no me acuerdo si 10 posiciones por estas reformas. También la parte de la reforma energética nos vino bien, también por el tema de los impuestos y la producción de petróleo. También nos vino bien la reforma fiscal, con toda la parte de los impuestos y la reconstrucción. Las declaraciones empezaban a ser más amigables, emigramos a este esquema de declaración virtual, que ya ahora nos ha tenido beneficios, o nos daba beneficios como regresarnos impuestos a través de la formalización de todos los contribuyentes y muchos otros beneficios más que podríamos pasar, yo creo que el resto de la clase hablando de las cosas buenas que hizo. Y podríamos hablar también de las cosas malas. ¿Qué fue lo malo? Que a mí me parece más relevante la parte de la desunidad en México. Ya nos empezamos a dividir en maestros, en los que eran de los sindicatos de Luz y Fuerza, nos dividíamos en los que eran autoridad, de los que éramos empresarios, y eso obviamente le hace daño a nuestra economía por esta competencia que puede llegar a ser desleal. Entonces, ahora con este cambio de administración, ahora que es el presidente López Obrador, pues las cosas no van bien. No van bien, ¿por qué? Porque lo que está pasando es que terminamos regresando a lo que tanto trabajo nos costó. Se vino abajo la reforma educativa, se vino abajo, o se modificó más bien la estructura de la reforma fiscal. La reforma energética también tuvo bajas. Digo, históricamente Pemex nunca había perdido tanto como lo ha perdido en lo que va de esta administración. La deuda crece, los activos bajan, entonces se está complicando este tejido. Y eso es parte de la pertinencia también de esta materia, para que nosotros sepamos que las decisiones que son relevantes en otras naciones socias comerciales de la mexicana, pues también tienen un impacto que puede ser negativo. Y
pues que también eventualmente es positivo. Nos quedamos viendo en la parte de la evaluación. En la clase pasada no platicamos de cómo querían que hiciéramos la evaluación. A mí me gustaría que lo retomáramos ahorita, si lo desean, o prefieren que lo hagamos al final de la clase. De una vez, profe. Ok. Dijo que iba a haber un examen del 40% y que lo demás se iba a dividir en actividades e investigaciones de tareas. Ok, entonces así ya lo acordamos. Sí, está bien. Ok, perfecto. ¿Me lo repites? Ya no me acordaba. 40% del examen. 40% el examen y Y 60% 60% iba a quedar actividades e investigaciones y tareas. Sale, muy bien. Entonces, así lo hacemos. Platicamos un poco del sistema de pago como lo conocemos hoy en día, que platicamos de cómo es que fue migrando, más o menos en los antecedentes, el esquema de intercambio que inicia con un trueque, un tema que fue poco efectivo por el valor que le daban en diferentes circunstancias a las mercancías, para posteriormente trabajar con metales preciosos, que tampoco fue uno de los mejores momentos por la demanda excesiva, y después empezamos a trabajar con las aleaciones de monedas y con los papeles impresos, que es el sistema como hoy lo conocemos. Y que tiene algunas ventajas y algunas otras desventajas, ¿no? Como todo lo puede ser. Dentro de las ventajas, pues es la practicidad, y dentro de las desventajas, la parte de que son instrumentos que pueden llegar a ser inseguros, hablando pues del dinero en efectivo, por los accidentes que se pueden ocasionar. Y que en México la autoridad bancaria, ¿quién es? La Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Ah, Bueno, no, el Banco de México. el Banco de México, y el Banco de México también en colaboración con el SAT y muchas otras, como las asociaciones de las que platicamos, que era la tarea, ¿verdad? Ujú. Sí. ¿Cuáles eran? De una vez, antes de que otra cosa pase. Yo se la digo, profe. Esa no me la han mandado, ¿cierto? No, Ok. así es. No se les olvide antes, en el receso que tengamos ahorita, en unos 30 minutos, por Ujú. favor, mandar fotos para estarla subiendo y tener el control de las tareas. La Conducef. ¿Qué era la Conducef? ¿A qué se dedica? Es la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros. ¿Y cuál es la otra? La Yo CNBV, puse Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Ujú. Yo puse la IPAB, Institución de Protección al Ahorro Bancario. Ok, muy También bien. tengo la CONSAR. Ajá, ¿cuál es el CONSAR? La CONSAR Es Comisión Nacional de Sistema de Ahorro para el Retiro. Ok, muy Así bien. es. También hay otra, pero pues esa también no la vi tan relevante, la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. Ajá, muy bien. Excelente. Vamos a platicar un poco de la importancia de todas esas. Nuestro sistema social dice que cuando cumplimos una edad determinada, ya el gobierno tiene la obligación de jubilarnos o pensionarnos. ¿Cuál es la diferencia entre una jubilación y una pensión? La jubilación es el tiempo que tiene, por ejemplo, les dan 30 años de trabajo y es un límite, ¿no? Ujú. Y la pensión es la que se pasa, no recuerdo muy bien, la verdad. ¿Alguna idea entre la diferencia entre jubilarse y pensionarse? Yo pensé que eran lo mismo. Yo no, profe. Sé Ok. que es distinto, pero no tengo idea. Muy bien. Pues es como lo que les dan cada mes, ¿no? Sí, pero A los ¿por que qué? ya no trabajan, y es como un sueldo porque ya no pueden darles trabajo en ningún lado porque ya tienen mayoría de edad. Ok, ahí va. Yo, O sea, ¿tienen 18 o cómo? Mayoría de edad. No, o sea, No. me refiero a ya mayores de la tercera edad que ya no pueden trabajar. Ok, muy bien. Ahí les va. Una jubilación, como lo dice bien la licenciada, es cuando tú cumples los años de servicio que te tocan. Hubo una modificación a la ley del IMSS, y entonces eso generó que las personas antes se jubilaban, me parece, a los 20 años, después fue creciendo. Al día de hoy, tú puedes jubilarte hasta que cumplas los 60 y tantos años de edad, no tengo el dato exacto, pero eso fue la afectación que tiene el sistema.
Si tú, porque vas en la calle, te cortas un pie, se te infecta la herida y te lo tienen que amputar, puedes pensionarte, ¿sale? ¿Esa pensión qué implica? Para empezar, Mi no es marido el es total pensionado. por accidente, ¿verdad? Ok. Así es como funcionan las pensiones. No es el total de lo que te toca por años de servicio, pero es un aproximado, lo veo yo como manera de premio de consolación en el caso de las personas que ya no pueden trabajar, cuando ya de alguna manera su condición física no les permite trabajar. Puede ser que no cumplas los años, pero que tu estado de salud no te permita tampoco trabajar por algún tema cardiopulmonar, alguna enfermedad del corazón o lo que sea, que no sea físico, sino interno. Y entonces también te da la opción a pensionarte. Y hay otro montón de factores que te llevan a poderte pensionar. Entonces es la diferencia. La pensión es un pago, sí, que se te da a manera de sueldo, pero no es el total de lo que te debería de tocar. Lo que también pasa cuando, por ejemplo, el padre fallece y queda a la familia y les están pasando la pensión, ¿no? Ajá, sí, pero ese es en el caso, pues, de que estén asegurados, Ah, ¿sí? Digo, si el trabajador no está asegurado, pues entonces el IMSS no lo va a pensionar, porque así es como funciona. Yo como dueño de la empresa tengo la obligación de asegurar a todos mis trabajadores y parte de los beneficios del seguro son justo eso que tiene usted en la mesa, que es pues una especie de seguro por fallecimiento. Pero, oh sorpresa, hay muchas empresas que no registran a sus trabajadores. Por lo tanto, no tienen las prestaciones como el Infonavit o el sistema de salud. ¿Hay algo que les obligue a tenerlo que hacer? Sí, pero realmente pasa poco. O sea, hay muchas empresas que podemos mencionar hoy en día que no tienen asegurados a sus trabajadores. Eso debería de generar una especie de demanda, pero la ley dice pues, que hay un cierto tiempo de tolerancia, ¿no? ¿Por qué? Pues porque el proceso para dar de alta a un trabajador no es de la noche a la mañana. Este, obviamente, si una política interna de la empresa es que yo tengo que esperar 3 meses para poderlo contratar porque está en su periodo de prueba, pues eso entorpece todavía más el proceso. Pero bueno, lo que hay que ver aquí es que esto de los ahorros por las pensiones, pues debe ser regulado por una institución que justamente se llama así, ¿no? De hecho, como tip, cada vez que ustedes quieran ahorrar en una institución financiera llámale como tú quieras, caja de ahorros o una fondeadora, cooperativa, como sea, hay que asegurarnos de que esté de alta o que esté reconocida por esas asociaciones que ustedes dicen, que es la de la protección al ahorro, la comisión y hay otro montón más. Pero vamos a desclasificar a qué se dedica una y la otra. Empecemos por la de seguros y fianzas que dijo la licenciada Carla. ¿Qué es lo que regulan ellos? Solamente, por ejemplo, de un banco, quienes dan seguros o quienes dan o las afianzadoras son los que van a ser investigados con lupa a través de ese instituto o comisión, licenciada. A ver, espérame. Es que nada más la puse. Aquí la tengo, pero espérame. ¿Cuál había dicho? La de seguros y fianzas, ¿verdad? Comisión. Sí, dice, su misión es garantizar al público usuario de los seguros y fianzas que los servicios y actividades que las instituciones y entes autorizadas realizan y se apeguen a lo establecido por las leyes. Muy bien. ¿Qué quiere decir? Pues que los obligan a tener un contrato, hay cláusulas que se deben cumplir y hay responsabilidades derivadas de su incumplimiento. Pero el tema pues es que esta comisión solamente supervisará a quienes prestan esos servicios de aseguramiento o de afianzamiento. ¿Cuál es la diferencia entre un seguro y una fianza? ¿Se acuerdan? Sí nos dijo que la fianza era como la garantía y el seguro era quien paga la fianza como un intermediario, ¿no? Así es. La fianza es una garantía de que va a cumplirse algo, ¿sale? Y que si no hay dinero de por medio, como penalización del depositante o de quien cobra. Y el seguro, pues tiene que ver o está más apegado a la parte de dar un dinero
para que tú me garantices el bienestar digo, hay jugadores de fútbol que aseguran sus piernas por millones de dólares, hay actrices que aseguran sus partes del cuerpo, hay, pues aseguras tu carro, aseguras tu coche, aseguras tu vida a través de un seguro de vida, de gastos médicos o como le quieras llamar, ¿sale? Y todas estas instituciones están siendo reguladas por esta comisión. Pues menciónenme otra institución. La CONSAM. Ajá, ¿qué es la qué? Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro. Ok. Las famosas Afores, ¿sabes cómo funcionan? Pues según eso es que te quitan algo de tu dinero para ahorrarlo para tu vejez. Para que cuando ya, un ejemplo como la jubilación, pero que tú con tu dinero te están quitando para ahorrártelo. Sale, muy bien. Esto empezó derivado de una política pública. Nos dimos cuenta como el gobierno mexicano, o sea, el gobierno mexicano más bien se da cuenta que es muy difícil mantener a los adultos mayores por la necesidad que tienen de atención, la comida especial y la parte de los cuidados específicos, por cuestiones médicas, clínicas o de la que ustedes me digan. Y entonces, al final del día, digo, hay una razón de que las empresas les digan a los trabajadores, ¿sabes qué? Ve al gimnasio, yo te pago el 20%, el 30%, el 50% de lo que te cueste la membresía. ¿Por qué? Porque la empresa sabe que si su trabajador tiene obesidad mórbida y termina con diabetes, a ellos les va a tocar pagar el seguro, porque es su responsabilidad. Pues, ¿sabes qué? Mejor desde ahorita vamos previniendo. Yo te incentivo a que tú hagas ejercicio y pues tú crees que es un beneficio porque pues te están pagando una parte de la inscripción o de la, ¿qué es? Mensualidad en un gimnasio, ¿no? Algo similar pasó con el tema de los adultos mayores. Nos dimos cuenta, pues, que es mejor prevenir, que en México no hay una cultura de ahorro y que las personas estaban muriendo de hambre. Entonces, ahí va la primera política pública. ¿Qué es una política pública? Una regla que establece el gobierno para poder administrar a la sociedad. Y les dice, a partir de hoy yo decreto que por cada peso que ahorre el trabajador, el gobierno mexicano va a dar otro peso por concepto de ahorro. Desde luego, las personas a veces mueren de causas naturales antes de que lleguen a poder retirar su pensión, digo, su afore, y pasan muchísimas situaciones. Hay un momento en el periodo de Salinas de Gortari que hay una modificación a este órgano de las afores que se llamó el tema del FOBAPROA, que era un fondo que tenía ese destino, pero al final le cambiaron el rumbo a ese fondo y lo que generó es que las personas que tuvieran inversiones o ahorros, pues les pegó mucho la devaluación. Hubo personas que se suicidaron por haber perdido sus ahorros, ¿no? Todo, y eso lo tenemos que comprender, todo en el sistema, aunque hay muchos candados para poderlo asegurar, tiene riesgo. ¿Sale? El dinero que no puedas tener si el dinero que tienes en la mano tiene riesgo, ahora el que no puedes tener en la mano tiene todavía más. Y les pongo un ejemplo. Imagínense que ustedes tienen una cuenta de ahorros de 30,000 pesos. Mañana se anuncia que un montón de empresas quiebran, por lo tanto la economía baja y entramos en una crisis. El capital externo de inversión retira sus dineros y entonces eso genera una desestabilidad en el poder adquisitivo, lo cual ocasiona una devaluación. Y entonces, si tú tenías 30,000 pesos, ahora tienes 300 por la devaluación. Digo, profe, una devaluación, ¿avisan con tiempo o nomás es como que te cae de chingadazo? No. Con tiempo me refiero días al menos. No, realmente es que no es una condición de que voy a correr a sacar mi dinero y ya con eso va a estar seguro. O sea, aunque tú tengas 150,000 pesos abajo de tu colchón, cuando pasa una devaluación, esos 150,000 pesos se terminan siendo 60,000. Sí. Pues bueno, a mí una vez una señora peruana me dijo que cuando ocurrió la devaluación en Perú, pues que igual que aquí, ¿no? Muchas personas se suicidaron, que porque muchos tenían millones en sus cuentas y esos millones se les hicieron 1,000 pesos, ¿no? Uh-huh. Entonces dijo que de un día tener muchísimo, al siguiente día no tenía ni para comer, como cuando pasó aquí que le quitaron los ceros a los miles. Correcto. Y eso, de tener 1,000 ya tenían 10 pesos. Le quitaron 2 ceros, ¿no? Sí, exacto. Eso, licenciadas, nos debe llevar a aprender a no ahorrar. Profe, de hecho dicen que si ahorramos como en
alguna, ¿cómo se dice? Alguna caja o algún banco, sí los tenemos asegurados aunque se haga la devaluación, ¿o es mentira? Tendría que leer usted el contrato. Sí hay muchas cuentas que te aseguran, aunque haya un déficit, pues. Pues el IPAB a eso se dedica, ¿no? A asegurar instituciones bancarias para que cuando ese banco quiebre, tengas un seguro. Tenga solvencia. Que Así es. por 400 UDIs, hasta por 400 o 400,000, ¿cuánto era? 400, ¿no? 400,000, ¿no? Ay, me falta ponerle ceros, pero sí. Unidad de diferenciación, sí. Inversión. Pero sí, perdón, de inversión. Lo realmente importante es que aprendamos a no tenerle aprecio al dinero. O sea, hay que aprender a tener dinero, pero para invertirlo en algo que no se devalúe tanto. ¿Qué no se devalúa tanto? El oro, la plata. O las bienes raíces. Ajá. ¿Sale? Profe, entonces, en casas, terrenos, ¿verdad? Un ejemplo. Por eso la mayoría se dedica a eso ya. Entonces, un ejemplo, mi marido tiene su Afore y nos recomendaron hacerles aportaciones voluntarias. Entonces, no es conveniente. Miren, porque al final, desde que hacemos aportaciones voluntarias, nos llegan ganancias anuales. Porque obviamente, pues, la empresa te jinete el dinero, ¿no? Y te da, disque, tu sí, hay un interés. Ganancia. Ajá. Sí, mire, yo le voy a decir una cosa. Desde siempre lo he pensado y a lo mejor es un mal consejo, pero el dinero que no puedas tener en la mano, pues está en el aire. Y si está en el aire, puede llegar una ventisca y puedes ya no tener nada. Entonces también corre riesgo en una Afore. Sí, claro, siempre. Eso fue lo que le pasó al Fobaproa. O sea, el tema fue que la devaluación también le pegó al ahorro. ¿Por qué? Porque todo esto se traduce en lo que tiene el dinero. México tiene riquezas no porque el gobierno de mexicano tenga riquezas, sino por lo que tiene Carla, por lo que tiene Yami, por lo que tiene Diana. ¿Sale? Por eso tiene sus riquezas. Entonces, lo que le pega a México le pega al dinero de los mexicanos, obviamente. Por eso es que, miren, así en resumidas cuentas, ¿cuál es la ventaja de hacer aportaciones? Sí, el dinero lo estás ahorrando. La forma en la que lo vas a poder sacar es lo complicado. Digo, tienes que estar desempleado y acreditarnos, creo que 3 meses de desempleo para poder retirar una parte nada más. No puedes retirar todo. Sí, de hecho, ahorita lo que yo puedo retirar es parte de la aportación voluntaria, ni siquiera es parte de la Afore. Así es. Ajá. Esa puede ser una desventaja o no, dependiendo cómo la veamos. Y la ventaja que yo veo bien es que si tú haces aportaciones, puedes deducir las impuestos. Entonces, por eso nosotros empezamos a las aportaciones, porque nos quitaban como mucho dinero al año por los impuestos. Eso empezó apenas este año, ¿eh? O sea, esto que le estoy diciendo de poderlo deducir de impuestos es reciente. Entonces, no lo sé. El año pasado nosotros lo metimos a la deducción y este año nos llegó con retroactivo. Nos llegó con... A favor. Pero ¿cuál es el régimen fiscal en el que está? No es empresarial, es el de trabajador. Habrá que ver, porque si reporta más de un ingreso, tarde que temprano, aunque haya saldo a favor. No, está bien, pues, todo lo que metió era lo que se pueda meter porque es lo deducible. Y nada más un pago creo que no entró, pero pues de ahí en más. Eso nos ayudó muchísimo porque, por ejemplo, pagamos hasta 40,000 pesos de impuestos anuales, ¿no? Y este año nos llegaron como 15 a favor y nos ayudó mucho para empezar a aprender qué es lo que teníamos que gastar y a dónde le teníamos que meter y qué era lo que se deducía. Y otro, las aportaciones voluntarias en el Afore. Sí. Sí, como experiencia, bueno, yo personalmente no he hecho aportaciones porque yo estoy haciendo el experimento con una amiga, ella es la que está haciendo las aportaciones para ver si funciona, porque la verdad es que no nos queda muy claro el sistema, no por los beneficios que promete, sino al momento de hacer la declaración. Pues
Es el primer año que nos entra las aportaciones voluntarias en la declaración. El año pasado el antepasado ya las ingresábamos, pero en la declaración pasada no nos entró. Hasta este año ya nos entraron las aportaciones voluntarias. Ok. Bueno, pues, qué bueno, si le está funcionando, qué bueno. Yo hasta que tenga la experiencia le podré decir cómo me fue. ¿Qué otra? Bueno, ya nos quedan 4 minutos de sesión. Si les parece, cerramos mejor y volvemos a abrir para continuar, ¿no? Sí, está bien. ¿Le mandamos entonces la tarea? Está bien, profe. Ahorita que regresemos, lo vamos a comentar. ¿Sale? Sí.